Hola, ahora vamos a continuar estudiando consumo. En la clase pasada terminamos simplemente viendo un ejercicio tradicional que es la función logarítmica y nos permite obtener funciones específicas para consumo 1 y consumo en periodo 2, una utilidad separable, logarítmica. Cuando la tasa de interés es igual a la tasa de descuento, el individuo quiere tener un consumo parejo. Cuando la tasa de interés es distinta, si la tasa de interés sube, el individuo quiere empujar más hacia el futuro, ahorrará. Eso es bien importante. Un aumento de la tasa de interés al individuo lo lleva a tratar, vamos a ver más en detalle eso, pero a tratar de aumentar el ahorro. ¿Para qué? Para empujar consumo hacia el futuro, porque el consumo presente es muy caro, conviene consumir en el futuro respecto a la tasa de descuento. Lo que vamos a ver ahora es otro ejercicio gráfico. No vamos a ir ustedes tienen las fórmulas aquí, ¿no es cierto?, que discutimos la clase pasada. Ustedes tienen la fórmula y pueden hacerlo analíticamente, en este caso la función logarítmica. Un aumento en el ingreso presente. Esto es bien importante, porque esto es un anticipo a lo que voy a discutir de la teoría del ingreso permanente de Friedman. Esto nada más, lo único que nos está diciendo aquí es un aumento transitorio. Supongamos que en el periodo 1 nuestro ingreso I1 sube. ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que se desplaza esto paralelamente hacia arriba. Pero ¿cómo se desplaza? Se desplaza con un I2 constante y el I1 es el que sube. Por lo tanto, si el individuo estaba en A y la función de utilidad tiene propiedades normales, ¿no es cierto?, es homotética, cuando sube el ingreso uno aumenta ambos bienes, esas cosas que habrán estudiado en micro, ¿no es cierto? Lo que pasa, nos vamos a ver un punto B. ¿Qué es lo que hace el individuo? Este aumento del ingreso transitorio trata, porque le interesa suavizar el consumo, trata de consumir más en el periodo 1 y en el periodo 2. Originalmente en A estamos suponiendo que el individuo consumía lo mismo que su ingreso, para hacerlo bien fácil. La función de utilidad estaba exactamente donde estaba el ingreso. Ahora va a subir I1, ¿no es cierto? Va a subir I1. Pero el individuo no va a subir lo que subió I1, que es esta magnitud, el consumo en 1, sino que va a subir un poco el consumo en 1, ¿no es cierto?, que es esta distancia aquí, y va a subir un poco el consumo en periodo 2, que esta distancia de aquí. ¿Qué es lo que va a hacer el individuo? La respuesta óptima es aumentar solo en parte el consumo presente para también poder aumentar el consumo futuro. ¿Qué significa esto? Y lo vamos a comentar más adelante, pero llévenlo en la cabeza, ¿no es cierto?, que un aumento transitorio del ingreso, la reacción del consumo al ingreso es menor, pues más baja, que si fuera permanente. Piensen qué pasa si es permanente. Si el aumento es permanente, no solo sube I1, sino que también sube I2. Supongamos que suben I1 y 2, de manera que suben así, permanente. El mismo gráfico, pero es distinto el consumo. Ahora el consumo va a estar donde está el ingreso. ¿Qué va a hacer el individuo en este caso? En este caso el individuo, todo lo que le aumentó el ingreso en 1 se lo come, y todo lo que le aumenta el ingreso en 2 se lo come. Lo consume. ¿Por qué? Porque el aumento fue permanente. Entonces, fíjense, la misma figura, pero nosotros decimos, y 2 sube hasta aquí, y 1 sube hasta aquí, ¿no es cierto? Aumentamos el consumo en ambos periodos, y lo aumentamos en lo mismo que subió el ingreso. ¿Qué dice la teoría del ingreso permanente? Que la vamos a tomar más adelante, que una reacción al ingreso permanente, la reacción del consumo al ingreso permanente es mayor que la reacción del consumo al ingreso transitorio. El ingreso transitorio sube poco el consumo. ¿Por qué? Porque lo repartimos hacia adelante. Cuando el aumento del ingreso permanente, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Aumentamos todo, porque sabemos que vamos a tener más ingresos también en el futuro, por lo tanto no necesitamos ahorrar ahora. Entonces, es bien importante los datos. De repente hay un aumento muy grande en el consumo. Uno podría pensar que lo que se percibe en los individuos es que el aumento del ingreso es permanente. Cuando el aumento en el ingreso es poco efectivo, es porque el consumo, porque aumenta poco el consumo, es probablemente porque es percibido como transitorio. Y esto es mucha discusión, mucha evidencia empírica, mucha discusión en teoría del consumo. Podríamos hacer otra aplicación y podríamos hablar qué pasa cuando hay un aumento de ingreso futuro. Es decir, nosotros esperamos que en el futuro vamos a tener buenos ingresos, pero no ahora. De alguna otra manera nosotros decimos, me conseguí un buen trabajo, que va a tener buen aumento de sueldo, tengo buenas perspectivas laborales. Estoy empezando recién, ¿no es cierto? Entonces lo que yo voy a tener es más ingreso adelante. Entonces sube así. Este es el ingreso que sube. El ingreso en 1 se queda constante. El individuo, suponemos que son de la misma magnitud, exactamente igual. Pasa de A a B. Recuerden, el anterior pasaba de A a B, ahora pasa de A a B. Pero a diferencia del caso anterior, este va a ser un individuo que aumenta el consumo, es un individuo que aumenta el consumo, que se endeuda,
¿no es cierto? Suponiendo que tiene capacidad de endeudarse, se va a endeudar el individuo, ¿para qué? Para suavizar el consumo. ¿Y lo va a pagar con qué? Con el mejor ingreso que tiene adelante. En este caso, ¿qué está pasando con el ingreso? La gente está percibiendo un ingreso futuro, pero ese ingreso futuro no se materializa. Tenemos un aumento de consumo sin aumento de ingreso. Interesante, porque el ingreso lo vamos a ver más adelante, el aumento. Esto es típica cosa que uno podría preguntar en prueba. O sea, si es posible estas cosas en modelos intertemporales son posibles. El modelo keynesiano era muy rígido, solo miraba el ingreso corriente. Entonces ahora tenemos nosotros un modelo un poquito más completo. Aumento de tasa de interés. Esto es un poco complejo, voy a hacer una observación respecto del libro cuando terminemos, pero vamos a ver qué pasa cuando aumenta la tasa de interés. De nuevo, yo le expliqué, el individuo está en ese punto y ese no cambia. Por lo tanto, un aumento de la tasa de interés hace girar la curva, la restricción presupuestaria, en la dirección de las flechas que están ahí, ¿no es cierto? Ahí. En la dirección de las flechas la hace girar aumentando el futuro, pero probablemente disminuyendo el presente. ¿Por qué? Porque si queremos consumir todo en el presente, el valor presente, vean la restricción presupuestaria, el valor presente de los ingresos futuros cae porque subió la tasa de interés. En cambio, el valor futuro de los ingresos es más alto. Por lo tanto, podemos consumir más aquí. Recuerden que la restricción presupuestaria, y la vamos a escribir aquí, es C1 más C2 partido por 1 más R igual a I1 más I2 partido por 1 más R. ¿No es cierto? Y si la escribimos en términos de C2, nos queda C2 es igual a I1 por 1 más R más I2 menos C1 por 1 más R. Entonces aquí nosotros vemos que la pendiente de C2 con C1, ya lo hemos visto, es menos 1 más R. Por lo tanto, cuando sube R, esta pendiente negativa se empina. Y es lo que estamos viendo en el movimiento de las flechas. Eso es todo lo que hemos hecho. ¿Y qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener dos efectos. Un efecto sustitución y un efecto ingreso. El efecto sustitución, ¿qué nos hace? Si la tasa de interés sube, tenemos que ir a consumir al futuro. Nos vamos a mover en una curva de utilidad que nos incentiva a consumir en el futuro, nos incentiva a ahorrar más. Sin embargo, el efecto ingreso es distinto. Y el efecto ingreso, que en el libro yo discuto mucho ingreso y riqueza, pero la verdad que muchas veces conduce a confusión, así que hablamos solo de efecto ingreso. Este es distinto al efecto ingreso tradicional en los cálculos de oferta, en los análisis de oferta-demanda en mercados de bienes. ¿Por qué? Porque el efecto ingreso, yo digo, yo consumo C de alimentación más el precio del vestuario por C de vestuario. Eso igual a un ingreso. Cuando el precio del vestuario relativo a la alimentación cambia, yo puedo consumir distinto, pero no me cambia el ingreso. Pero aquí sí me cambia el ingreso. Cuando cambia la tasa de interés, no solo me cambia el precio a este lado, sino que también me cambia el ingreso. Y eso es un efecto de riqueza porque el I2 partido por 1 más R, el valor presente del ingreso futuro, se reduce. Entonces a eso se le llama. Pero vamos a verlo solamente los efectos ingreso y riqueza, y para eso vamos a analizar dos casos, para hacerlo bien claro. Un individuo que es deudor en el periodo 1. Un individuo que es deudor. Alguien que tiene perspectivas de ingreso alto, que van a subir el ingreso, está endeudado en el presente. ¿No es cierto? Ese individuo que es deudor, ¿qué es lo que va a hacer? El individuo, vamos a suponer que aquí están los ingresos, pero el individuo, por ser deudor, parte en el punto A y termina en B. ¿Por qué es deudor? Porque está de este lado hacia acá abajo. Este es un individuo que tiene mayor consumo que ingreso en el primer periodo, por eso es deudor. El acreedor va a estar acá arriba, el individuo que presta, ¿no es cierto? Ese individuo lo vamos a tener a este lado, pero este individuo está acá. Entonces este individuo se le desplaza esto hacia acá. ¿Y qué es lo que va a pasar con este individuo? Este individuo va a reducir el consumo en uno, inambiguamente. Va a aumentar el ahorro o va a disminuir el endeudamiento. ¿Por qué? Porque el efecto ingreso y el efecto sustitución operan en la misma dirección. Me explico. Estamos claros que el efecto sustitución es a utilidad constante, ¿no? Uno dice cómo se mueve cuando estamos sustituyendo, es decir, el efecto sustitución está capturado por esto de acá en esta fórmula.
Acá, cuando este efecto de sustitución son las condiciones de primer orden, cuando la tasa de interés sube, el individuo siempre va a querer más C2. Lo que pasa es, el resultado final va a depender de cómo es el ingreso del individuo. Pero el individuo siempre va a subir el consumo sobre la curva de isotilidad. Va a subir el consumo en el periodo 2 porque el periodo 1 se encareció. Pero ¿cuál es el efecto ingreso del deudor? El deudor es una persona que se endeuda y paga en el segundo periodo. Es decir, si vamos a la restricción presupuestaria, vamos un poquito aquí, este es un individuo que tiene relativamente mucho esto, pero esto se reduce, ¿no es cierto? Esto se reduce. Por lo tanto, el individuo, si el individuo se endeuda, va a tener que pagar más. Por lo tanto, el efecto ingreso lleva al individuo a consumir menos sin ambigüedades en el periodo 1. Por lo tanto, aumentar el ahorro. Es decir, ¿qué es lo que vamos a observar nosotros en este caso? C1 baja, el ahorro sube. El ahorro, el ingreso no consumido, no lo tenemos aquí en la fórmula, pero el ahorro, véanlo en el caso logarítmico, cuál es la fórmula final para el ahorro. Pero eso es lo que estamos viendo aquí. El aumento del ahorro, ustedes lo pueden ver analíticamente. ¿Qué pasa cuando el individuo es acreedor? La situación es un poquito más ambigua. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando sube la tasa de interés, va a sustituir y va a querer irse al futuro. ¿No es cierto? Sin embargo, si el individuo ahorra una unidad en 1, recibe 1 más R en 2. Y eso está subiendo. Por lo tanto, cada unidad de ahorro, este periodo que hago yo, me genera mayor ingreso en el futuro. Por lo tanto, tengo un efecto riqueza. Y si el alza de la tasa es muy alta, yo puedo decir, mira, ahorrando incluso menos ahora, yo puedo consumir más en el periodo 2, pero también más en el periodo 1. Aunque C2 partido por C1, como le mostraba en la otra fórmula, suba, anótenla y véanlo, ¿no es cierto? Como C2 partido por C1 va a subir, igual pueden subir C2 y C1 porque la tasa de interés subió mucho, porque este es un individuo que tiene mucho I1. E I1 es lo que se encareció, por eso es un individuo que es acreedor. Por lo tanto, este efecto ambiguo, o sea, aquí está graficado un caso en el que C1 se reduce, pero uno podría dibujar esta curva de manera que el punto de tangencia esté ahí. El efecto sustitución va a ser aumentar C2, pero el efecto ingreso puede dominar y hacer que aumente C1 también. Por eso, en general, nosotros pensamos en promedio, los individuos uno puede pensar que no se endeudan ni en promedio, no hay deuda, por lo tanto, o podríamos pensar un país endeudado desde el punto de vista de los consumidores, en general como que en el neto hay algo de deuda, uno espera que los efectos sean más parecidos, netos agregados sean más parecidos al caso anterior, como deudores, ¿no es cierto? Y eso lo que haría es que un aumento en la tasa de interés hace subir el consumo. Restricciones de liquidez. Esto es bien importante tratar de entenderlo y se los voy a hacer en un pequeño gráfico. La restricción de liquidez dice yo no me puedo endeudar. Por ejemplo, esa es la estricta. De hecho, más que restricción de liquidez, a mí siempre me ha gustado llamarle restricción al endeudamiento. Es decir, no me puedo endeudar. La liquidez tiene que ver con si yo tengo activos líquidos, si ando con dinero o no tengo con dinero, o puedo tener rápido activos líquidos. Se le llama restricción de liquidez. A mí me gusta entenderlo como una restricción de endeudamiento. Si yo no me puedo endeudar, el individuo tiene el periodo, aquí tiene C1, aquí tiene C2, aquí tiene I2. Este es un individuo que si ahorra, se va por la restricción presupuestaria. Yo siempre soy muy malo para estas cosas de dibujar. En particular, sobre un tablet, pero vamos a ver qué así. Me lo hizo derecho, automático, no lo había visto así. Entonces, no fue mi calidad histórica. Sin embargo, vamos a decir, el individuo no puede endeudarse. Este es un caso extremo, cero posibilidad de endeudamiento. Por lo tanto, la única posibilidad de su restricción presupuestaria es como decir que la tasa de interés es infinita. Por lo tanto, solo puede estar aquí. Vamos a ver si me lo hace.
porque ahí no me quedé yo cuando hice esa... Ya, no importa. Entonces la restricción presupuestaria es la línea tradicional con esta vertical. En este caso, todos los individuos cuyo óptimo está en esta zona punteada van a terminar en esta solución esquina, porque no van a poder irse acá. Entonces este individuo que está aquí, por ejemplo, este sería su óptimo, pero no va a poder llegar a ese óptimo, va a llegar a un óptimo acá. Menor utilidad, ¿no es cierto? Y restringido. Por lo tanto, va a haber muchos casos en los cuales todos los individuos que se quieren endeudar no van a poder endeudarse. ¿Qué significa esto? Que la sensibilidad a la tasa de interés es mucho menor. Porque todos estos individuos de acá, se mueve la tasa de interés y no van a poder endeudarse mucho más o menos, ¿no es cierto? No reaccionan a la tasa de interés en esta zona. Solo reaccionan a un aumento del ingreso y del ingreso de periodo 1, porque el ingreso de periodo 2 no sirve de nada. Si aumenta el ingreso de periodo 2, la restricción presupuestaria va a llegar aquí y aquí va a caer. Solo se aumenta el ingreso de periodo 1. Por lo tanto, solo si nosotros nos vamos hacia acá, todos los individuos que estaban en esta zona como restringidos van a poder ahora sensibilidad y van a romper esa restricción. Y los de acá, los que están acá, estos van a ir, los que están de aquí hacia acá, estos individuos que van a hacer, van a seguir restringidos, pero se van a acercar a este punto. Fíjense si este es un solo individuo. Este individuo le sube el ingreso de I1 a I2 y va a saltar el consumo de C1 a C2 porque va a seguir restringido. Es decir, pongámoslo de otra manera, yo soy una persona que tiene cierto ingreso, ¿no es cierto? Y quiero endeudarme para consumir y por 1.2, 20% más. No puedo endeudarme, pero aumenta mi ingreso en 10%. No llego al consumo que quería de 20% más, pero es decir, ya, subo el 10%. ¿Qué es lo que provoca la restricción de liquidez? Y esto es muy importante en los modelos keynesianos y en las versiones modernas. Lo que genera es más sensibilidad es más sensibilidad al ingreso. El individuo óptimo, si tiene un aumento transitorio en uno, dice voy a aumentar un poquito el consumo ahora y voy a chutear algo para el futuro. El individuo restringido, que es lo que va a hacer, el individuo restringido, si le sube en uno, va a consumirlo todo más en uno. ¿No es cierto? Esto tiene pérdida en términos de bienestar, aquí hay una discusión de los individuos solo pueden consumir su ingreso permanente. Más en general, uno lo que puede suponer, en general lo que uno puede suponer es que esto es más bien así. Perdón, hay que hacerlo con... Uno es decir, el individuo por ahorrar le pagan una tasa baja y por endeudarse le pagan una tasa alta. O sea, algo un poquito más intermedio que la restricción total. Dice, al endeudamiento, y esto con el mundo real tiene mucho esto, cuando yo me endeudo pago una tasa mucho más alta de la tasa que pago cuando pido prestado, ¿no es cierto? Esta tiene riesgo arriba, podemos hacer muchas teorías de banca para poder entender esto. Pero esto es bien importante entender. Pero igual, todo el sabor de todos estos modelos, el modelo intertemporal, con restricciones de liquidez, con restricciones de endeudamiento, es un modelo, una visión que enfatiza una mayor sensibilidad del consumo al ingreso. ¿Cómo rescatamos la teoría keynesiana tradicional que decía la gente solo consume de acuerdo al ingreso presente? Con restricciones de liquidez. Una racionalización de la teoría keynesiana, es decir, la gente hay tanta restricción de liquidez que está siempre comiendo y aumentando el consumo paralelo con lo que está aumentando el ingreso. Eso es un poco la idea y por eso las restricciones de liquidez se usan mucho, se usan en muchos modelos, se usan en muchas teorías cuando uno quiere como sensibilidad adicional al ingreso, uno incorpora restricciones de liquidez, que es una cosa bastante razonable, y cada vez más se incorporan estas restricciones y fricciones, ¿no es cierto?, imperfecciones en los mercados financieros a los modelos macroeconómicos. Ahora vamos a pasar y a terminar esta clase con una visión bastante rápida, porque
Todo, como les dije, está basado en el modelo intertemporal. Vamos a partir con la teoría del ciclo de vida de Franco Modigliani. Franco Modigliani mira al ciclo de vida de las personas y dice, cada persona tiene un ciclo de vida. En este ciclo de vida parte en una etapa en la que no percibe ingresos, ¿no es cierto?, cuando empieza a trabajar. Aquí hay toda una discusión, los niños, ¿no es cierto?, los niños no dependen de sus ingresos, pero veamos cómo la vida laboral. Uno parte con un ingreso muy bajo y empieza a subir sus ingresos. Y la curva de ingresos es esta curva que está aquí. Nosotros partimos con ingresos muy bajos, suben, llega un pic y jubilamos. Obviamente esto lo podemos generalizar, decir que los ingresos no eran tan bajos al principio, de que jubila pero también trabaja, ¿no es cierto? Pero esto todavía no hemos puesto modelos de jubilación aquí. La gente jubila y tiene cero ingresos. No hay seguridad social, no hay pensiones, no hay nada. Podemos decir esta persona sigue trabajando, una cosa así, pero esto es bien importante, porque dado todas las discusiones que hay, lo importante que el tema de pensiones, suponemos que la teoría del ciclo de vida, para partir después le agregamos pensión sin problema, o sea, como un ingreso que tiene en la etapa futura, uno podría decir, obviamente, este ingreso no cae a cero, sino que cae a un nivel de pensiones, pero simplemente pensémoslo así. ¿Qué dice la teoría del ciclo de vida? Dice, esta era la parte importante, dice, los individuos tienen un consumo parejo, quieren consumo parejo. Tampoco esto es realista, porque los individuos tienen poca necesidad de consumo, después forman una familia, tienen más necesidad de consumo, después están solos, pero les suben los gastos médicos, y ahí vamos nosotros, o sea, el consumo no es tan parejo, pero va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Esta teoría dice que la persona en una primera fase se endeuda. Esta es la fase más importante, el individuo ahorra para usar estos ahorros y consumir en el futuro. Esta línea punteada es la evolución de los activos. Primero el individuo tiene pasivos, pura deuda, después acumula activos, y después lo desacumula y muere con cero. Eso es. Esta es la teoría del ciclo de vida. La teoría del ciclo de vida es interesante y tiene una cosa que, una implicancia. La teoría del ciclo de vida es una teoría de una persona durante la vida, pero después la gracia de la teoría del ciclo de vida es empezar a pensar en esta figura aquí, pero para distintas generaciones. O sea, nosotros tenemos primero los jóvenes que están aquí, después tenemos los mayores, más adultos, los retirados. De hecho, piensen lo siguiente, si no hubiera tasa de interés, para hacer este gráfico, porque cuando hay tasa de interés tenemos que calcular valores presentes, y si hubiera un individuo de cada edad, no hay tasa de interés y hay un individuo de cada edad, esto de aquí representaría el ciclo de vida de una persona, pero también representaría una fotografía de la economía en un instante, donde hay individuos de esta edad, de esta edad, de esta edad, de esta edad. Es una economía bien sencilla, que todos los años nace uno en uno, muere uno en N, la misma cantidad, gana lo mismo, quieren el mismo consumo, todo igual. Obviamente no hace el mundo. Y lo que hacen todos los esfuerzos de hace muchos años que usan estos modelos es calibrarlo a la realidad de los países. Esa es la primera cosa que es bien importante como tener. ¿Y qué nos dice esto? Por ejemplo, podemos nosotros empezar a deformar esta figura. ¿Qué pasa si yo les digo, y esto es interesante, qué pasa si yo les digo, esta fase aumenta? Es decir, hay mucho crecimiento de la población y en la fase del ahorro hay aumento de la productividad. Esta parte aquí está un poquito exagerada, así que vamos a sacarla, pero esta parte quiero enfatizar. Supongamos que los jóvenes entran y son mucho más productivos. Los jóvenes son mucho más productivos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Que acá nosotros empieza hoy día esto, y empieza así en el tiempo. En una primera etapa, cuando hay muchos jóvenes, está entrando mucho, y pensemos que hasta a la fase acá, del ahorro, está entrando mucha gente que empieza a ahorrar, y se están manteniendo los que desahorran. Un aumento de la productividad y el crecimiento normalmente lleva un aumento del ahorro. ¿Y por qué esto es interesante? ¿Y por qué esto es interesante? Porque nosotros decimos ahorro sube cuando el ingreso sube, crecimiento y ahorro. Uno dice, oh, entonces para tener más crecimiento hay que tener más ahorro. Yo digo, no, puede ser al revés, causalidad. Mayor crecimiento lleva mayor ahorro. No es que el mayor ahorro esté llevando a mayor crecimiento, este es un modelo en el que la gente ahorra en activos que no están generando crecimiento, no están haciendo nada, no le hemos puesto un crecimiento encima a esta figura. ¿Cierto? Estamos diciendo simplemente de repente creció la productividad. Y los que empiezan a trabajar hoy día, que son las fases de los que están ahorrando, ¿no es cierto? Porque esto podemos decir es una muy primera fase. Esto no sigue, esto podríamos decir, esto dura, qué sé yo, hasta los 30 años, puede ser una cosa así. Pero incluso los jóvenes, hay mucho más ahorro en los jóvenes
es lo mayor. Por lo tanto, esta fase en general, bueno, es para hacer completa la figura. De repente ahora la segunda edición que estoy trabajando, la achicamos, pero a mí me interesa la fase de los que ahorran. Otra aplicación muy importante, y que hay mucha discusión respecto de esto. ¿Qué pasa cuando la economía envejece? Supongamos a nosotros que deja de crecer la gente aquí, los que ahorran. Y nos quedamos solo con la gente que había ahorrado, o con los que están ahorrando por acá, ¿no es cierto? Los que ahorran por acá, los que están desahorrando. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Nosotros deberíamos tener una disminución del ahorro en la población. Los voy a dejar con esta duda, porque lo que nosotros en economía sabemos de la evidencia y lo que está pasando hoy día en el mundo es que el envejecimiento de la población los ha llevado a aumentar el ahorro. Usted me dice, pero profe, si son más los que están acá, desahorrando, los que ahorran son menos. Sí, sí, efectivamente, pero hay una transición larga de unos 30 años donde como los que están en esta fase saben que van a vivir mucho más tiempo hasta acá, los que están en esta fase comienzan a aumentar el ahorro. Y eso es lo que genera en los países desarrollados, Japón, que tienen altísimas tasas de ahorro. Una razón importante es que la gente está envejeciendo, por lo tanto hay mucho mayor ahorro para la vejez. Y eso es lo que explicaría el aumento del ahorro. Un tema importante también, podemos aquí nosotros hacer esta teoría con ciclo de vida, la teoría de la restricción de liquidez, el individuo al principio, que es bastante razonable, esto también lo podemos hacer, suponer que consume su ingreso, después ahorra aquí y después desahorra acá. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando hay restricciones de liquidez? Y esta es la implicancia importante. Restricciones de liquidez aumenta el ahorro agregado. El ahorro agregado es mayor con restricciones de liquidez, porque la gente no se puede endeudar. Solo existe, pongamos así, solo existe los que, para ponerlo bien en sencillo, solo los que ahorran son los que están teniendo una cosa activa de ciclo de vida. Los que no ahorran no pueden endeudarse. No pueden endeudarse. De hecho, esto además produciría que el individuo consume esto en la primera fase y después consume. Pero este consumo va a ser mayor que el consumo que estaba acá. Porque el consumo que está acá es un consumo parejo para toda la vida. Y el área debajo de la curva tiene que ser son los ingresos, tiene que ser el valor presente de los ingresos. ¿No es cierto? Ahora el individuo se hace, si en esta fase consume solo esto, va a llegar a una cosa un poquito más acá y va a tener un ingreso un poco mayor. Obviamente prefiere lo primero, parejo toda la vida, porque el individuo prefiere consumo parejo, ¿no es cierto? Porque prefiere el presente, que prefiere emparejar consumo. Y ahí están todas las discusiones de ahorro obligatorio, de mercado financiero, los efectos que tienen sobre el ahorro. Hablemos de seguridad social. Este es un gran tema. Vamos a ver la seguridad social solo desde el punto de vista macro y su implicancia en un modelo del ciclo de vida con un individuo que tiene ciclo de vida, ¿no es cierto? Tiene el ciclo de vida. Es una de las principales aplicaciones que tienen estos modelos. Todos los modelos de ciclo de vida, todos los modelos de pensiones usan el ciclo de vida y empiezan a decir, bueno, hay distintas generaciones en distintas fases de la vida. Hay dos sistemas de seguridad social. Sistema de reparto, o que se llama Pay As You Go. ¿Qué es el sistema de reparto? El sistema de reparto es gente que hoy día yo le cobro un impuesto a la gente que está trabajando para dárselo a los retirados. Por eso es Pay As You Go. Es un sistema. Hay toda una discusión si es de beneficio definido o no, pero aquí pensemos muy sencillo. A todos los que trabajan yo les saco un porcentaje del sueldo y ese porcentaje se lo doy a todos los que están retirados. Eso es. Ahí está toda la discusión de la pirámide, del problema de la pirámide demográfica, ¿no es cierto? Que en la medida que los chicos, que es el problema que tienen los sistemas de reparto, que en la medida que los que están en la fase de ahorro, en la medida que esos están en la fase de ahorro, empiezan a achicarse como fracción de la población, ¿no es cierto? Vamos a tener mucho más jubilados dependientes de menos trabajadores. Cifras, no sé, que en algún momento podrían haber sido 4 trabajadores por un retirado, en la actualidad están más cerca de 2 por 1. Entonces, como por eso es el problema. Por lo tanto, lo que uno puede pagar no es lo mismo que podría pagar cuando hay 4
Entonces, y eso es lo que lleva a los problemas, porque como hay promesa de cuánto es uno dice, ya, y le vamos a pagar, tiene que ver con beneficios definidos, como les vamos a pagar, como usted, cuando el acuerdo social que tenemos que le vamos a dar una fracción del ingreso que tenía, esa fracción del ingreso es menor si uno lo calcula con la restricción presupuestaria, lo que se puede alcanzar en caso que la población envejezca. Y el otro es el sistema de capitalización, que se llama fully funded. Este es un sistema en el que quienes están trabajando y reciben ingresos lo ahorran en una cuenta que se invierte y los fondos, incluidos los intereses, se le entregan en la jubilación. ¿No es cierto? Es como el sistema que tenemos básicamente en Chile, aparte del sistema del pilar solidario, que es un sistema que está fuera del contributivo. Esto se llama sistema contributivo. Esto es el que contribuye y recibe. El pilar solidario, cuando uno le da pensiones a la gente que no tiene ingresos, lo que está haciendo el pilar solidario es un pilar no contributivo, ¿no es cierto? Es un pilar que viene financiado de los ingresos generales. En este caso estamos viendo todo el sistema de seguridad social como una cosa conjunta, contributiva. Es bien importante esa idea. ¿Por qué existe la seguridad social en el mundo? La seguridad social en el mundo existe por alguna distorsión, porque si fuéramos racionales haríamos todo el ciclo de vida, ¿cierto? Sí, y no tuviera ninguna incertidumbre, me refiero un poquito a eso, pero si fuera todo así tal cual el dibujo que le hice antes, nadie haría nada. Pero hay varios problemas. Hay inconsistencia temporal. ¿Qué significa esto? Que se llama miopía. Significa que no miramos al futuro nosotros con miopía. Tendemos a tener, como dicen algunos economistas conductuales, ¿no es cierto? Tenemos disonancias cognitivas. Entonces no apreciamos bien el futuro como lo deberíamos apreciar. Miopía, le podríamos llamar. Hay inconsistencia temporal, intertemporal. Yo digo, en el fondo, digo, no, yo sé que tengo que ahorrar, pero no voy a ahorrar, ahí vemos. Y al final, de alguna otra manera, busco. Entonces, es una teoría en la cual yo sé todo eso, pero mi decisión óptima hoy día es que no lo hago. Y después tal vez cuando llegue la gente diga, uy, qué lástima, no lo hice. ¿No es cierto? El problema de economía política. Otra cosa que también es importante y que tiene que ver con lo que voy a decir al final, es que este es, de nuevo, un modelo de una sola persona en el ciclo de vida. No estoy agregando diferencias, no estoy agregando shocks. Hay que ser muy cuidadoso con transmitir. Esto es el efecto macro. Ahora, esto tiene un problema, porque uno va a decir, y es cierto, le van a decir, si usted tiene un sistema de capitalización individual como la gente ahorra, se genera ahorro, ese ahorro permite inversión, la tasa S sube, vamos a terminar en un estado estacionario mayor. ¿Está bien? Eso diría un modelo de crecimiento. Ahorramos, se invierte más. En el sistema de reparto no, porque es una transferencia, ¿no es cierto? Pero hay un pequeño error en esa lógica, de que supone que cuando hacemos, piensen así, porque muchas veces la gente lo dice, y dice, yo llego a un país que no tiene seguridad social y le digo que ahorren los jóvenes y cuando lleguen a adultos, a retirado, van a sacar la plata con intereses, esto va a ir al mercado de capitales, va a haber más capital, ¿no es cierto? Y vamos a tener más inversión y vamos a tener más ingresos. Si yo hago el sistema de reparto, usted nunca genera nada. Pero hay una gran diferencia del sistema de reparto y por eso en el mundo entero todos los sistemas partieron de reparto. ¿Por qué? Porque el sistema de reparto, ¿qué es lo que permite? Es que le da beneficio a la primera generación. Los sistemas de jubilación se crearon como sistemas de necesidad para los adultos mayores de ese momento. Uno no puede decir voy a hacer un sistema de jubilación, sí, pero para la gente adulto mayor de hoy día no vale nada. Eso, además del punto de vista de bienestar, es peor como construcción de sistema que un sistema que parte dándole beneficio a los adultos mayores. Entonces, si hay aumento de ahorro, entonces, ¿qué podría decir uno? El sistema, piensa en un sistema de capitalización. Yo voy a empezar un sistema de capitalización hoy día en un país, pero tengo que darle plata a los jubilados. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? A los jubilados, tengo que crear las pensiones. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Los que ahorran el primer periodo, cuando lo instalo, les pido la plata prestada y le pago a los retirados. Para el siguiente periodo, le pido la plata prestada para pagarle a los que me prestaron. Y así hago
En la medida que todo esto esté bien hecho, puedo ir financiándolo periodo a periodo. Hay problemas técnicos, pero de que la tasa puede ser muy alta respecto al crecimiento, pero pensemos que la tasa de interés es igual a la tasa de crecimiento de la población. Al final podría replicar uno con otro. ¿Qué es lo que ha hecho en muchos países que los sistemas de capitalización logren subsistir? Es que la primera generación se le paga con esfuerzo fiscal. Ahora, esfuerzo fiscal que no es gratis. Entonces, por eso la discusión de la transición es en general relevante. Esa es la primera cosa. Ahora acá tenemos otro problema, tenemos otra cosa adicional que hay que agregarle, que la tasa de interés, en general nosotros esperamos que sea mayor que la tasa de crecimiento. Recuerden la regla dorada. La regla dorada decía que la tasa de interés era igual a la tasa de crecimiento. Si la tasa de interés era menor, estábamos en un punto dinámicamente ineficiente, donde nos podíamos comer el capital, subir la tasa de interés y consumir más. Entonces uno piensa que modelos de economías que logran la eficiencia dinámica y que en general se piensa que hay eficiencia dinámica, hoy día es discutible, ¿eh? Porque las tasas están muy, muy bajas. Pero es toda la discusión hoy día. Hoy día la discusión es muy, muy álgida sobre estos temas porque las tasas de intereses son muy, muy bajas. El crecimiento también está bastante bajo. Pero es importante entonces entender que la tasa de interés, si la tasa de interés es mayor, el sistema de capitalización proveería mayores beneficios, porque el retorno del sistema de capitalización es con una tasa R, el retorno del sistema de reparto es con una tasa R. ¿No es cierto? En la clase podemos discutir nosotros las discusiones que hay en su momento en Chile sobre los sistemas, porque este es un análisis súper simple, ¿no es cierto? Y no considera diferentes efectos, ¿no es cierto? Porque hay diferentes shocks en la economía. Entonces, en primer lugar, la gente es distinta. Entonces, lo que yo estoy hablando es un sistema de transferencia de jóvenes a jubilados, pero en la realidad de lo que nosotros querríamos hablar es de un sistema de seguridad social, que hacemos un seguro social en la economía, en el país, en el cual lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es permitir que quienes les fue mejor, por ejemplo, en su etapa de trabajo, compensen en la medida a los que les fue peor y que creamos un seguro. Y ese seguro significa redistribución. Y esas son las discusiones, ¿no es cierto?, que hoy día los sistemas de pensiones, en el caso de Chile, cómo generar redistribución, porque los individuos son distintos, ¿no es cierto?, porque no estamos en el modelo de ciclo de vida, y esa es la manera de cómo hacerlo, de manera eficiente, de manera que logre objetivos redistributivos, y por otra parte que sea eficiente desde el punto de vista de financiamiento y de sostenibilidad en el futuro. Y que eso es muy importante, uno no puede estar comprándose un problema, aunque se pueda demorar 20 años, pero que al final significa lo que pasa en muchos países del mundo, ¿no es cierto? La crisis de los sistemas de seguridad social, que en otras dimensiones también la tenemos en nuestro país, no por el financiamiento, por el nivel, ¿no es cierto? Y eso más asociado a tasas de cotización, que podemos hablar después de la clase. La teoría del ingreso permanente, como que ya la vimos. La teoría del ingreso permanente, como nosotros ya dijimos, la teoría del ingreso permanente, ¿qué dice? La teoría del ciclo permanente dice que la gente reacciona más al ingreso corriente que al ingreso permanente. Entonces, en el fondo, el consumo es una fracción C del ingreso permanente. Y cuando yo tengo un ingreso y recibo un aumento, un ingreso permanente, y recibo un aumento, pero hay un aumento transitorio y un aumento permanente, yo voy a reaccionar más al permanente que al transitorio. Normalmente lo que se dice y lo que se hace es decir que hay una propensión a consumir del corto plazo y una propensión al largo plazo. Entonces, nosotros vamos a decir que esta es la propensión al ingreso permanente y esta es la propensión al ingreso transitorio, y la propensión al ingreso permanente es mucho mayor que la propensión al ingreso transitorio, como lo discutimos antes. El consumo reacciona más fuerte a cambios permanentes porque no necesito cambiar el ahorro para chutar para adelante, me lo consumo todo. En un mundo perfecto, así como sin ninguna restricción, muy sencillo, un aumento del ingreso permanente debería llevar a un aumento en el consumo en la misma proporción. Sí, ya, todo depende de cómo está dicho, pero en un caso bien sencillo, un aumento del consumo permanente, no, yo voy a decir, si estamos todos consumiendo 100, ¿no es cierto?, por el resto de nuestra vida, y nos llega un aumento de ingresos de 5, vamos a consumir 105.
Si me llega, tengo 100 y me llega 50 en una, no voy a subir a 150, probablemente suba a 110 y lo repartan el resto de la vida. Entonces, por eso la reacción del consumo es distinto sin ingreso permanente. Y para finalizar, un resumen, la teoría del ingreso permanente y el ciclo de vida no son alternativas, sino son complementarias. Ambas teorías se derivan de la conducta del consumo intertemporal a lo largo de su vida. La teoría del ciclo de vida presta mucha atención en la cosa demográfica y a lo largo de toda la vida. La teoría del ingreso permanente, en cambio, pone un énfasis en el corto plazo y las fluctuaciones de ingresos. Entonces, en el fondo son distintas en la frecuencia temporal que miran. La teoría del ingreso permanente mira a cambios trimestrales o anuales del ingreso. La teoría del ciclo de vida mira más a la conducta de los ingresos durante toda la vida. La próxima clase nos vamos a ver para comenzar a hablar de inversión.